Aquí está. Entonces, miren, todo parte del hecho de conocer, ¿cierto? Un dispositivo que nos encontramos, podría decirse que a diario, en las intersecciones no solamente de nuestras ciudades, sino a nivel mundial. Entonces, este dispositivo, que es conocido como semáforo, nos permite que podamos organizar el tránsito, el tráfico de cierta forma que, que nos permita darle paso a ese sentido de intersección o a esa vía que es de menor categoría o que tiene menos tráfico. ¿En qué sentido? Si yo tengo la intersección de dos vías, digamos que una vía es principal y la otra vía es secundaria, o una vía tiene un flujo considerable y la otra vía tiene un flujo menor, de seguro la vía que tiene el flujo considerable o mayor tendrá lo que se llama preferencia. Al tener la preferencia, pues obliga a que los vehículos de la vía secundaria deban hacer un pare. Y entonces, a los vehículos de esta vía secundaria se les obligaría a hacer ese pare e ingresar a la intersección o pasar la intersección solamente cuando la vía de flujo mayor se lo permite. Una vez más, si el flujo es alto, tal vez las oportunidades para pasar sean pocas y no puedan pasar. Sumado a eso, las personas solamente podrían pasar cuando determinen que su brecha, ¿cierto? O el espacio suficiente y necesario para poder atravesar la intersección sea lo que le brinde seguridad a un conductor. Entonces, por ejemplo, puede que haya un conductor que necesite una brecha muy pequeña, pero puede que tengamos otro conductor que necesite una brecha más larga, o sea, un espacio libre, o que vea el carro que viene muy lejos, o el otro vehículo que viene muy lejos, para poder decidir atravesar la intersección. Eso entonces genera unas demoras que son difíciles de calcular, pero que sí se viven a diario en algunas intersecciones. Y entonces eso dañaría o afectaría los tiempos de recorrido de los usuarios que utilizan esa vía secundaria. Es de allí una de las razones, una de las razones por las cuales se prevé el uso de los semáforos. Entonces, ¿qué es un semáforo? Pues realmente es un dispositivo de señalización vial que funciona de forma electromagnética, ¿cierto? Y electrónico, que realmente con el avance de la tecnología aprovecha los dos sistemas y facilitan el control del tráfico o facilitan el control del tránsito en una intersección. Eso es lo que uno podría decir que es un semáforo. ¿Cómo lo hace? Pues a través de unas indicaciones visuales, son mundialmente reconocidas, en las cuales se dan unas indicaciones luminosas. Esas indicaciones luminosas
van a advertir al usuario en diferentes estados o diferentes estadios. Uno es una luz verde que le diga que puede circular, que no tiene ningún problema. Otro es una indicación roja, que le va a decir que debe detenerse, que no puede seguir avanzando, dado que otro vehículo pues debe tener la prioridad en ese momento. Otro vehículo u otro usuario. Además, ¿la finalidad cuál es? Pues lo que había planteado inicialmente. La finalidad es darle paso o permitir el paso de aquel flujo de circulación que no tenía muchas oportunidades porque sencillamente es el de la vía secundaria. Es aquel que en una vía sí le toca hacer el par, le toca hacer su parada. Si miramos un poco de historia, los semáforos, pues, oficialmente nacieron por allá o se dieron por allá en Londres, hacia 1868. Eran unos sistemas muy primarios, donde algunos funcionaban de forma manual, colocando unos banderines, después ya con unas eh, indicaciones luminosas, mucho más tarde. Y pues como era manual, ¿cierto? Era como una extensión de la mano del hombre, para poder marcar el banderín o el color que necesitaba pues, definirse. Tanto así que las intersecciones tenían un elemento especial donde permitían que en la mitad, en el centro de la intersección, pudiese acomodarse un policía de tránsito o lo que podríamos llamar un asistente de tránsito para que pudiera dar las indicaciones a los conductores. Luego de eso, los semáforos, pues ya con la invención el desarrollo de la energía eléctrica, del uso de la energía eléctrica, fueron semáforos eléctricos. Entonces, el primer semáforo se dio por allá en Estados Unidos, en 1914, en que fueron casi 45, 47 años después, 46, en Cleveland, seguido de Salt Lake City, por allá en 1917. Este hecho es importante porque eso permite colocar o hacer una interconexión de los semáforos. Más adelante vamos a mirar qué es un semáforo de tiempos fijos y qué es un semáforo o qué son semáforos que están coordinados. Hoy día, pues esos semáforos ya son parte de un museo para conocer y entender la historia de este tipo de dispositivos que fueron utilizados y que fueron en su momento totalmente funcionales. ¿Qué ha pasado? Pues muchos hemos hablado de que existe un problema en que hay un rezago entre la oferta y la demanda. Es más, siempre existirá ese rezago, debido a que la demanda crece mucho más rápido que la oferta. Mejor dicho, la gente compra vehículos
nuestros pueblos a diario pues hablan del crecimiento económico. Ese crecimiento económico está amarrado a que las personas tengamos mayor capacidad de endeudamiento. Y esa mayor capacidad de endeudamiento pues se traduce en que más personas podrán adquirir bienes y servicios. Entre los bienes y servicios que las personas obtienen está un vehículo automotor. Al momento de que tengamos más bienes y servicios traducidos en automotores, capacidad de endeudamiento, muy seguramente crece el parque automotor. Pero ¿cuál es el problema? Que crece el parque automotor y no crecen las vías de la misma manera. De allí que entonces empieza a generar un fenómeno de congestionamiento. O sea, acabamos de mirar en los capítulos anteriores, ¿cierto? Capítulos de flujo o de flujo y congestión, como a medida que aumenta el K, que es el número de vehículos que están circulando por la vía, o que es la densidad de vehículos en una vía, se empieza a dar un fenómeno de acumulación de vehículos, de pérdida en las velocidades ideales de circulación, y que esto conlleva a que se dé un fenómeno llamado fenómeno de congestión. Si hay fenómenos de congestión, empezamos a encontrar accidentes. Lastimosamente, en sociedades como la de nosotros, donde en términos de seguridad somos bastante lapsos desde el punto de vista de las leyes, o descuidados desde el punto de vista personal, el concepto de seguridad pues es como muy relativo, ¿cierto? Por ejemplo, si yo les preguntara a ¿ustedes usan la moto para transportarse? Bueno, no vayamos a la moto para no ser tan directo hacia ese sistema o a ese modo de transporte. Mejor pensemos, cuando usted se monta en un vehículo tipo automóvil, usted se coloca el cinturón de seguridad. ¿Quién me podría responder esa pregunta? Sí, siempre, profe. ¿Siempre? Sí, señor. ¿Por qué? La costumbre. ¿Por qué? Pues yo pienso que es cuestión de costumbre. Obviamente se sabe que es para prevenir que si ocurre algún accidente, eh, ocurran daños mayores en el cuerpo de uno. Sí, claro. Y eso podría decirse que es como haber alcanzado la cultura de la seguridad, de cierto grado de seguridad, ¿no? Ahora, Sí, esa además que reunión, los nuevos automóviles, bueno, no deja de pitar si no te colocas el cinturón. pero mira que algunos lo que hacen es que lo insertan, ¿cierto? Porque eso es un problema, Sí, sí, así es. lo insertan y se sientan detrás del cinturón. Incluso venden ya solamente ay, no me acuerdo el nombre ahora mismo, de como del ganchito que lo introduce, ya, o sea, solamente lo venden listo para que o sea, para que no uses Claro, el cinturón. claro, porque lo que viene es un sistema de alarma que necesita cerrarse el circuito y una vez cerrada, pues deja la huella, ¿no? El problema es que uno con ese pedacito, no sé, con ese dispositivo para poder
callar el cinturón en el evento de un accidente, pues me imagino que uno en ese momento se acordará cuánto le costó el brochecito. Y ahí pues se dará cuenta de que hubiese sido mejor tenerlo puesto. Entonces, miren, estamos en la reunión, ¿cuántos? 13 personas, 14 conmigo. Y solamente escuché a una persona que dice que lo usa. Allí en ese momento entonces le asalta a uno la duda en saber si los demás lo usan o no. Entonces, imagínense uno con esa carga, ¿cierto? En la cual le toca estar amarrado. Profe, Permíteme pero, cambiar el... o sea, eso Sí, ya señor. depende del transporte que use la persona, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando estábamos en clases presenciales, yo el transporte que utilizaba normalmente era el del público, o sea, los buses y las mototaxis, entonces, un poquito en los buses. Y en la mototaxi, pues ni se diga. Entonces, ajá. Sí, hay alguna razón. Espérate, parece que alguien está entrando aquí. Ya te... No era falsa la frase. No, mira, en relación a eso, pues los buses normalmente no tienen cinturones de seguridad porque sus velocidades son relativamente bajas. ¿Ya? Entonces, al tener velocidades bajas, lo que estamos asegurando, bueno, lo que estamos previendo es que no se tendrá problemas con ese tipo de equipos o vehículos en caso de una colisión. Entonces, imagínate que en los buses hasta se permite a las personas de pie para poder aumentar la capacidad. Bueno, claro, en términos normales, fuera de pandemia. Lo otro, tocaste el tema de la moto. Te pregunto, ¿en la moto utilizas casco o casco? Bueno, cuando son viajes largos, sí. Mientras sean dentro Ah, de bueno. acá, del municipio, muy poquito. Porque, o ¿Y sea, por qué uno no se... no se alcanzan velocidades altas. Pero es que resulta que uno... Alguien se ha tropezado, no sé. Si uno va caminando, se tropieza y se cae. Si cae de cabeza, se pega duro. Obviamente. Ya depende de la altura Obviamente. de que se caiga. Ahora, yo voy a decir una grosería, por muy bobo que sea el conductor de la moto, si ocurre un accidente, se dan duro. Ujú, sí, señor. ¿Cierto? O sea, mejor dicho, por muy malo que sea el conductor, pues seguramente yo voy a encontrar que, ¿cómo? Que si va muy lento, pues si se estrella se va a totear duro. Y si voy sin casco, mi golpe va a ser fuerte. Y si el golpe es fuerte y además es en la cabeza, corro riesgo de tener un accidente grave o de tener mucho daño. Yo he seguido el caso de Jesús, no sé si ustedes se acuerdan de él, si lo conocen, el Sí, muchacho Madrigal. Jesús dice que él llegó a la intersección y frenó, que la moto se fue de lado o algo así. O sea, ni siquiera su accidente fue en un curso, sino que fue
que llegó, frenó y después de estar frenado se va de lado. Midió algo mal, no sé, alguna cosa le ocurrió. Y se fue de lado de cabeza. Y quien recibió el golpe fue su cabeza. Y miren todas las implicaciones que ha tenido. Entonces, uno debería entender que pues, uno no se estrella en distancias largas. O uno no sufre accidentes en distancias largas, uno sencillamente sufre accidentes. Y cuando uno adquiere conciencia, uno podría decir o uno podría identificar que es muy importante poder, eh, muy importante, poder tener la conciencia de la seguridad como si fuera parte de nuestro ADN, de tal forma que uno no espere a mirar las estadísticas, ¿no? Lo que pasa es que se estrellan, en el pueblo se estrellan uno cada 100 viajes. Y dicen, ah, son muy bajitos. Yo sé estadística y uno de 100 es un porcentaje muy bajo. No. ¿Por qué? Porque cuando ocurre el uno, ese uno tiene daños que pueden llegar a ser graves. Y ahí pues no tiene sentido ni la estadística ni nada de lo otro que yo pueda explicar. Digamos aquí. Los semáforos, ya avanzando en esta temática, podemos decir que los semáforos se colocan cuando yo tengo unos volúmenes mínimos. Cuando hay flujos que son mínimos, de esos que no dejan pasar del otro sentido, es necesario colocar un semáforo. Cuando hay niveles de accidentalidad que son altos, ahora cualquiera dirá, no, es que sean 100 accidentes por año, no, porque también se miden, además de la recurrencia, que es cuántos se repiten, se miden los daños, la severidad. Puede que haya una intersección donde pues, ocurrieron pocos accidentes, pero allí se están afectando personas y es necesario que no se dé esa situación. Algunas veces hay cruces peatonales que son indispensables, que son necesarios, y para poderle dar paso a este usuario es necesario colocar un semáforo. Otras veces se habla de la progresión. ¿En qué sentido? En que es necesario colocar un semáforo porque si hay una vía que tiene el carácter de secundaria y necesita darle paso a sus usuarios, pues se habla de que tiene que tener progresión, porque no puede ser que yo voy en un sentido de una vía y llegué a un punto donde me quedé ahí estacionado. Debo proseguir, debo seguir. Los semáforos algunas veces pues afectan o ayudan para el control del nivel de servicio, para determinado nivel de servicio. Normalmente ayudan, puesto que ya definen unos tiempos como pérdidas que van a servir para poder determinar ese nivel de servicio en esa intersección. Los semáforos pueden ser pues de tres tipos, los más comunes. Semáforo de tiempo fijo, es el que normalmente nosotros vamos a trabajar acá, donde hacemos un cálculo y nos dice cuánto es amarillo, verde y rojo. Claro está para cada uno de los accesos, dependiendo de la carga vehicular que tenga o del flujo. Hay vehículos que son semi-accionados, porque puede que uno los pida. Hay semáforos que pues uno llega, toca sobre todo los peatonales y hace la transición para que aparezca el rojo y las personas puedan pasar. Y está el semáforo que es totalmente accionado por el tránsito
en el cual tiene unos sistemas inteligentes, cámaras de video, sensores, que permiten identificar, ¿cierto?, cuál es el volumen de flujo que existe o el flujo existente y redirecciona los tiempos o recalcula los tiempos. De allí que podamos decir que esos semáforos que son totalmente accionados por el tránsito son sistemas un poco más delicados, donde el avance de la tecnología pues, ha sido puesto en servicio de las necesidades de nosotros en la ingeniería. Aquí hay algunas condiciones. Vamos a mirar un cuadro de estos. Que demarca los requisitos o las condiciones para colocar un semáforo. Entonces, me dicen que si tengo un número de carriles de circulación por acceso, 1, 1, o sea, un carril para entrada de la calle principal y la calle secundaria. Si estoy en terreno urbano, en zona urbana, 500 vehículos deben pasar por la calle principal. Si estoy en un lugar o una zona rural, 350. Y los vehículos que pasan por la vía secundaria son 150. Mejor dicho, si por un lado entran 500 y por el otro entran 150, se debe colocar un semáforo cuando se tiene un solo carril. Cuando se tienen dos o más carriles en la vía principal y un carril en la vía secundaria, los volúmenes serían 600 y 150 en urbano y 420 y 105 en rural. Entonces uno lo que hace es hacer un ejercicio de flujo, contar los vehículos y determinar cuáles son las cargas, ¿cierto?, que se van a dar en estas vías. Y a partir de eso, pues define la necesidad de colocar o no un semáforo por estas condiciones de flujo. Aquí les muestro una imagen que es bastante interesante, que me permite hacer una comparación de cómo definir cuándo colocar un semáforo. Entonces, miren, cuando yo tengo, yo puedo colocar un poquito más grande. Ahí. Yo tengo una vía mayor, aquí está, principal, en la escala horizontal, y tengo una vía menor en la escala vertical. Entonces, cuando las velocidades, ¿cierto?, cuando los flujos, perdón, de esta vía secundaria son bajos, con flujos que son normales de una vía secundaria, de una vía primaria, perdón, uno podría decir que en este escenario toda esta área se puede solucionar con señales de par, lo que llamamos two-way stop, la señal de pares para cada uno. ¿Por qué? Porque los vehículos que quieren ingresar desde la vía de la vía secundaria son bajos. Y entonces uno podría pensar en que aquí, inicialmente con señales de pares, se puede dar solución al problema. ¿Por qué estoy mencionando esto? ¿Por qué me voy hacia acá? Porque es que resulta que pareciera que si a uno le dicen, oye, es que necesito estudiar esta intersección para darle solución, ya uno de entrada como que va predispuesto y dice, sí, sí,
hay que colocar el semáforo. Entonces, con esta guía uno lo que entiende, o uno lo que se da cuenta, ¿cierto? De lo que se da cuenta es que uno antes de colocar el semáforo, pues podría intentar con otras soluciones menos agresivas, ¿sí? Y que no dejen de ser funcionales. Luego encontramos una zona central, por aquí donde dice Always Stop, donde los flujos son parecidos o medios. Por ejemplo, aquí tengo 400, 500 y acá tengo 600, 800. 400 es la mitad de 600, 500 es un poco más de la mitad de 800. Pero hay aquí una celda, ¿cierto? Donde si los flujos son parecidos o están en esa relación que estamos mirando allí, no necesariamente debemos llegar de una vez al semáforo, sino que podríamos intentar colocando señales de par en toda la intersección. Always stop. O sea, parar a todo el mundo. No sé quiénes han circulado por una intersección donde tenga un semáforo. Y en las noches puede que se encuentren que siempre todo está en rojo. O sea, ¿por qué se usa eso? Porque así se previene de que las personas que, pues, como creen que es de noche, seguramente no viene nada del otro lado, crean que porque tienen ese verde, pues pueden ir a ciertas velocidades en las cuales lastimosamente podría encontrarse a alguien que no respeta una luz roja y provoca un accidente. Entonces, así, uno podría decir que tener todos los lados en stop, en pare, puede servir para que las personas lleguen, observen, ¿cierto? Si vienen vehículos o no, si pueden circular, midan su brecha y deciden, pues, pasar. Luego tengo toda esta área, ¿cierto? Donde está el Traffic Signal Control. Y entonces aquí lo que estamos diciendo es que en toda esta área es cuando se debe colocar un semáforo. O sea, allí tendríamos toda esa área para poder definir esa condición para la colocación del semáforo. Y tenemos esta área de aquí a la izquierda, ¿ya? Donde se dice que es imposible, ¿cierto? Que si esta es la vía de mayor tráfico, la horizontal, y esta es la vía de menor tráfico, la vertical, pues se puedan dar condiciones en las cuales en la vía de menor tráfico los volúmenes sean mayores que la vía de mayor tráfico. Entonces sería como que realmente lo que están planteando ahí es que si ocurre eso, pues tocaría cambiar y que la otra sea la vía de preferencia. Esta gráfica pues es muy interesante por eso, porque permite pensar en que antes de llegar al semáforo sería bueno revisar bien las condicionantes para poder tener la necesidad de colocar o no un semáforo. Los semáforos pues tienen una cara y tienen unas lentes. Ya hablando de cómo es la conformación de un semáforo. Entonces, uno puede decir que la lente es sencillamente la parte ¿cómo es? De la unidad óptica que por refracción dirige la luz proveniente de la lámpara. O sea, funciona como las luces de los vehículos. Ustedes han visto cómo funciona la luz de los vehículos. Que realmente la lámpara como tal no es la que genera toda la incandescencia, genera toda
la luz, sino que ella se refleja en una pantalla que luego por refracción es lanzada a través de la lámpara. Y eso permite pues que sea mucho más eh, incandescente o con mayor potencia, por decirlo así. Normalmente los semáforos tienen tres caras. Si son tres lentes, perdón, si son semáforos que son vehiculares. Entonces, si es un semáforo que tiene el control vehicular, ¿cierto?, en condiciones normales, vamos a encontrar que ese semáforo pues, va a tener tres lentes en una cara o en una de sus caras. Para poder dar las indicaciones de amarillo, verde y rojo. Algunas veces los semáforos tienen más de tres lentes. Y entonces puede ser para hacer indicaciones especiales con flechas y que sean direccionadas hacia cierto flujo, hacia cierto movimiento. Los semáforos, pues normalmente cuando tienen más de tres lentes se colocan de forma horizontal. Y se coloca primero, pues de acuerdo a la indicación. O sea, primero el de la vuelta izquierda, luego el que sigue derecho y luego el de la vuelta a la derecha. ¿De qué dependen? Dependen de la forma de conducción del país o de la zona. Recuerden que tenemos dos tipos de conducción. Una es conducción derecha, como la que hacemos aquí en Colombia, y otra es conducción izquierda, como la que se hace en Inglaterra. Son muchas las razones, o sea, son muchas las definiciones que se han dado por el hecho de tener que, o para justificar el hecho de que se conduzca por la izquierda o por la derecha. Nosotros, pues, tenemos conducción derecha. Entonces, en la cara del semáforo que encuentra uno encuentra la lente, el reflector, ¿cierto?, la lámpara como tal, y el portalámparas. Entonces, cuando yo tengo un acceso, lo ideal es que yo pueda tener dos caras. Normalmente esas dos caras van a estar una elevada, que normalmente podría estar eh, en un poste con ménsula, normalmente está de forma vertical, y uno anclado en la acera, uno a la derecha. Es lo mínimo que debe tener. Cuando hay flujos que son muy altos o carreteras que son muy anchas, ya de dos, tres carriles, se recomienda también colocar los semáforos o las caras de los semáforos en el lado izquierdo. ¿Ya? De los mínimos recomendables son dos. Si ya tengo semáforos que sean direccionales especiales, pues en ese orden de idea empezaría a crecer el número de caras necesarias para ese acceso en esa intersección. Normalmente la altura a la cual se coloca el semáforo o la caja está supeditado a la previsión de que lleguen vehículos pesados o vehículos grandes. Y se debe colocar a cierta altura para que el vehículo que llega y se estaciona detrás de estos vehículos alcance a ver pues, la indicación del semáforo. En las intersecciones, pues uno encuentra diferentes tipos y a partir de ellas, pues uno puede saber dónde o no colocar semáforos.
Entonces, cuando yo tengo intersecciones a nivel, ¿qué quiere decir? Que no pasan vehículos a diferentes niveles, sino que se encuentran en una superficie cuando están en la intersección. Entonces, ahí uno puede decir, hay intersecciones que son de prioridad. ¿Qué significa eso? Que una vía es principal y la otra vía es secundaria. O como decimos comúnmente, alguien lleva la vía. ¿Qué estamos diciendo? Alguien lleva el derecho de vía. La glorieta, pues, es una forma de que los vehículos no se encuentren, puesto que se fue una invención para permitir que el vehículo que va girando tenga la prioridad. Están las intersecciones a nivel semaforizadas o con semáforos, que a partir de diferentes indicaciones, pues me van a determinar cómo es la distribución del flujo para cada uno de los sentidos. Y existen algo que se llaman las rampas. Esas rampas, pues, son rampas de acceso a intersecciones, en las cuales, pues, el flujo sigue siendo a nivel. Otro tipo de intersecciones son las intersecciones que son a desnivel. Entonces, estas intersecciones a desnivel pueden ser de dos formas: parcialmente a desnivel o totalmente a desnivel. Parcialmente a desnivel es cuando tengo algunos flujos que todavía se encuentran en la misma platea. Totalmente a desnivel es cuando todos los vehículos, dependiendo de hacia dónde van a tomar una línea de flujo diferente. Y es allí donde empiezan a darse esas intersecciones que parecen como unas arañas, donde se canaliza cada uno de los flujos. Y eso ayuda pues a que los vehículos pues, o los conductores puedan circular de una forma mucho más rápida. En relación a las alturas libres, ¿sí? Los semáforos, por ejemplo, el poste o ménsula pues debe tener 250, la corta, y la máxima 450. Cuando tengo semáforos con ménsula larga, perdón, la mínima es 450 y la máxima es 6 metros. ¿De qué depende? El tipo de vehículo que se espere. Algo poco usado ya, pero que bueno, sigue estando dentro de las opciones, son los semáforos suspendidos por cables. Entonces, en algún momento se colocaban unos cables y allí se colocaba el semáforo y quedaba suspendido en la intersección. Yo pregunto, ¿cómo son los semáforos de Sincelejo? ¿Serán semáforos de tiempo fijo o serán semáforos activados por el tránsito? ¿O serán semáforos semiactivados por el tránsito? ¿Quién me dice? ¿Nadie dice nada? Que dice Lina que creo que de tiempo fijo. ¿Alguien tiene otra idea? ¿O alguien reafirma esta idea?
Ya creo que estoy de acuerdo con Lina. Lina dice que nunca he visto un cambio fuera del tiempo o por un evento particular. Y Andrés dice que es igual, que es igual. Pues realmente, en Cincelejo los semáforos son de tiempo fijo. Primero por economía, o tal vez primero por funcionalidad. Los flujos no son tan altos ni tan variables como para tener un sistema tan delicado y tan avanzado como bandas en el piso, que tienen un mantenimiento muy alto, o sistemas de cámaras mucho más inteligentes que las que están hoy. De tal forma que pues de allí podemos mirar que los semáforos pues, son de tiempo fijo, son predefinidos para la necesidad que se tiene en la ciudad. Entonces lo que uno busca es que el semáforo de tiempo fijo pues se puede dar sin sincronización, ¿cierto? Sin mecanismo de sincronización. Y es muy bueno para intersecciones que están aisladas. Por ejemplo, hoy día que ya hay tantas intersecciones en cincelejos semaforizadas, pues ya se piensa en que debe haber sincronización. ¿Qué es sincronización? Pues que la una tenga el verde cuando yo voy llegando a la siguiente se ponga en verde y cuando voy llegando a la siguiente se ponga en verde. Que se puedan dar olas verdes para que en ciertos sentidos, pues, la circulación o el flujo vehicular sea mejor. Cuando yo tengo un sistema que es control de tiempo fijo y tengo sincronización, yo podría decir que tengo como un motorcito que me permite, ¿cierto?, prever la necesidad de coordinar este tipo de intersecciones. ¿De qué depende? De ciertas valoraciones en la velocidad. ¿Ya? Entonces, uno lo que tiene es un control maestro que le ayuda a que puede verificar, ¿cierto?, cuáles son las velocidades de los flujos y así poder entender o poder saber cuándo esa carga vehicular llega a la siguiente intersección, va a tener la oportunidad de pasar en verde y no tener que estar eh, otra vez colocando la indicación de rojo. Los semáforos como tal pues tienen unas ventajas y tienen unas desventajas. Y pues podemos mirar unas ventajas. Facilitan la coordinación con semáforos adyacentes. No dependen de los detectores. Los detectores son muy delicados. Y el costo del equipo pues es mucho menor. Instalar un semáforo de tiempo fijo pues es muy sencillo en relación a un semáforo accionado por el tráfico. Aquí tenemos algunas imágenes de cómo se colocan los semáforos. Entonces, aquí miramos en la indicación de acá, que el semáforo peatonal es el que es sin relleno. El semáforo vehicular es el que tiene el triangulito relleno. Entonces, si uno busca el manual, encuentra múltiples ejemplos. Vamos a mirar un par. Aquí tenemos, por ejemplo, un semáforo peatonal, este que se indica aquí frente a frente, sobre la cebra. Tenemos un semáforo vehicular en una intersección que tiene dos accesos. Ya tenemos el semáforo aquí normal del lado, que está en la acera, y el otro que va a estar aquí arriba como eso.
y va a ser exactamente igual para los dos accesos. Acá que tenemos el mismo caso de una intersección con dos accesos, pero difiere en el sentido de que se tienen un semáforo desde cada poste con ménsula. Puede que sea por el ancho de la vía, por la cantidad de vehículos, o simplemente pues el estudio arrojó que existe la necesidad de colocar más indicaciones elevadas para poder guiar bien a los conductores. Este es un semáforo en un poste. La altura libre es más o menos 2,5 metros. Como ya está normalmente allí al lado de los peatones, eso es lo que indican los 2,5 metros, que no vaya a estar una persona que vaya a ser chocada con la parte inferior del semáforo. Se deja esa altura libre para circulación peatonal. Cuando es con ménsula, pues es así. La altura puede variar desde 4,50 hasta 6 metros. Depende del tipo de vehículo que circule allí. Aquí tengo las indicaciones del semáforo. Tengo indicaciones color rojo, que es pare, color amarillo, que es transición, color verde, que es pase o adelante. Entonces llegamos a la parte más interesante. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, no sé. He tratado de recordar lo básico, ¿cierto? Lo que todos podemos ver en una vía y con lo que tenemos de tránsito hasta el momento, pues podamos identificar. Si alguien tiene alguna duda, un comentario, una inquietud, no sé. Creo que no hay. Entonces, esto de la distribución de los tiempos del semáforo, pues se puede hacer de diferentes formas. Una forma puede ser manual o otra forma puede ser en una modelación o por una modelación en computador. Entonces, para eso, pues uno parte de unos datos básicos. ¿Datos de qué? Datos de flujo. Y otros datos que son de tipo físico. Anchos de calzada, pendientes, número de carriles. De toda esa información lo que se hace es que se va colocando en un modelo y se busca pues la forma de organizar los tiempos de ese semáforo. Tiempos para que pasen los amarillos, verdes y los rojos. O para que se den la indicación amarillo, verde y rojo. Entonces, cuando yo tengo la información, esa información pues la hace o la desarrolla un ingeniero. Si no, pues lo hace un computador. Pero ¿qué pasa? Cuando lo hace un computador, pues es un ejercicio de codificación. Algo que hasta hace algún tiempo pues se le tenía tal vez mucho respeto o tal vez miedo, pero que hoy día con el desarrollo de los sistemas
pues es cada vez más fácil pretender, ¿cierto? Eh, que estos sistemas no funcionan. Los códigos, los algoritmos que se han desarrollado son muy fuertes, ¿cierto? Y permiten tener en cuenta muchas variables. Hay algunas cosas pues, que debemos saber, así como un glosario, y entonces tenemos una indicación de señal que pues es el encendido de una luz, ¿cierto? Una de las luces del semáforo, o una combinación de varias luces. Nosotros a veces vemos encendido un verde, otras veces vemos encendido un verde amarillo, otras veces vemos encendido, perdón, rojo amarillo, y otras veces vemos encendido el rojo. Eso es lo que es la indicación de la señal. Existe un ciclo, una longitud de ciclo, que es el tiempo, ¿cierto? Para que, podemos decir como que para que el disco dé la vuelta. Un semáforo no es más que como si yo tuviese un cilindro en el cual yo dibujo diferentes colores, que van dando la indicación de cada uno de los colores, amarillo, verde y rojo. Y un ciclo no es más que cuando todas esas indicaciones pues dan la vuelta o todas esas indicaciones vuelven a comenzar. Terminan y vuelven a comenzar. Eso es lo que podemos decir que es un ciclo. El movimiento va a ser una de las maniobras que pueden desarrollarse o que se pueden hacer en esa intersección, de tal forma que los movimientos podrían ser sentido directo, giro izquierdo o giro derecho. Ahorita miramos una imagen de cómo se organiza. Tenemos un intervalo. Entonces, ¿el intervalo qué es? Es cualquiera de las divisiones del ciclo. En ese intervalo, pues no van a cambiar las indicaciones de la señal del semáforo. Es como cuando se está en verde. Entonces, cuando está en verde y el otro está en rojo y el otro está en rojo, pues estamos en un intervalo en el cual se va a manejar esa información. Fase, pues la fase es la parte del ciclo que está asignada a cualquier combinación de uno o más movimientos. Entonces, normalmente los semáforos pues pueden tener una fase por acceso, aunque se puede reducir si yo tengo la oportunidad de organizarlo de tal forma que pueda bajar el número de fases. Una fase puede ser un solo movimiento vehicular, ¿cierto? O un solo movimiento peatonal, o una combinación de movimientos vehiculares y peatonales. ¿Cuándo comienza la fase? Cuando el otro vehículo, el del otro sentido, pierde el derecho al paso. O sea, cuando el otro está en rojo, cuando inicia ese rojo, en ese momento comienza la fase. Porque viene la asignación hacia el otro sentido. Secuencia de fases, pues es el orden predeterminado que se tiene para la ocurrencia de la fase del ciclo. El reparto
corresponde a la longitud del ciclo que es asignada para una o diversas fases. Entonces, ¿cómo queda repartido? Ahí estaría la información a través del reparto. El intervalo verde pues va a ser la indicación de verde que le va a dar el derecho de paso, durante el cual la indicación de la señal pues va a ser verde. El intervalo de cambio es el tiempo donde se va a dar una indicación amarilla para decirles que luego de eso sigue el verde. Es como un aviso de precaución, por eso siempre se dice, no, es que el amarillo. Amarillo es precaución o prevención. El intervalo de rojo o el intervalo de despeje, todo rojo, es un tiempo de exposición, un tiempo de rojo, para que se detenga o pare el flujo que está ingresando a la intersección. Entonces, este rojo permite que se haga el despeje de la intersección. Y finalmente se habla de un intervalo de cambio de fase, que puede ser un amarillo, o que puede incluir un amarillo y un rojo, o sea, un todo rojo, de tal forma que se despeje toda la intersección. Para llegar a algún examen preguntamos qué es el antibloqueo. Entonces, ese todo rojo permite que en ese espacio de tiempo, los vehículos que quedaron colgados, o sea, los más lentos, los que fueron más atrevidos, por decirlo así, y que llegaron a la intersección justamente cuando el amarillo ya se estaba agotando, pues van a tener todavía un tiempo de todo rojo, o un espacio de tiempo en el cual pueden los vehículos pasar la intersección y evitar colisiones. Bueno, hablábamos de las distribuciones, pero ¿qué es lo importante de las distribuciones? Hacer el cálculo. Entonces, cuando yo quiero hacer el cálculo de los tiempos de un semáforo, lo ideal es que yo pueda definir un mínimo de demoras. Porque ya que es algo que es predefinido, la intención es que sea de forma técnica, de tal forma que baje las demoras o las pérdidas de tiempo al momento de llegar a la intersección. Por eso, cuando yo les decía, es que una intersección puede tener por cada acceso una fase. Sí, sí puede, pero eso genera que las pérdidas de tiempo sean relativamente altas. Entonces, lo ideal es que uno pudiese reducir de la mayor manera posible, o sea, en mayor medida posible, el número de fases posibles, colocar el mayor número de movimientos posibles para que se pueda dar una menor o un menor tiempo de pérdida al momento de ingresar a esa intersección. Entonces, cuando uno tiene las fases, uno debe reducirlas al mínimo para que al momento de reducirlas al mínimo, uno pueda reducir las demoras. Que es una de las filosofías que se maneja pues, para el diseño de este tipo de semáforos. Entonces, miren, aquí tenemos esto. Aquí podemos ver los movimientos. Entonces, aquí tenemos una intersección. Esta intersección tiene 4 accesos. Y a partir de esos 4 accesos, pues lo que vamos a decir es que los movimientos son directos a la izquierda y a la derecha. O sea, giro izquierdo, giro derecho. Si yo tengo estas condicionantes, yo podría decir, bueno, realmente yo quiero solamente hacer, yo podría hacer colocar 4 fases. ¿Ya? Entonces, como si yo les dijera a ustedes, bueno, vámonos a la Ocala. En la Ocala tengo 4 accesos y a cada uno de esos accesos yo le voy a dar un espacio de tiempo verde. Entonces voy a tener una fase A,
una fase B, una fase C, una fase B. ¿Ya? Pero como la intención es reducir al máximo el número de fases, yo podría decir que los giros izquierdos estarían permitidos cuando se tenga abierta una fase en particular, de tal forma que se va a generar un trenzado. Entonces, voy a bajar un poco la imagen y aquí ustedes pueden mirar. Esta línea, que es un giro izquierdo, miren que está activa o es un flujo que es permitido durante el movimiento de estos vehículos de forma horizontal o de este a oeste. ¿Ya? Miren que aquí en esta fase lo que me están diciendo es que los que tienen la flechita se pueden mover. Entonces este giro que viene del oeste puede ir al norte, puede seguir directo o puede girar a la derecha. Y este giro que viene del este puede ir directo, girar a la derecha. ¿Qué pasa? Que se dan estos entrecruzamientos. ¿Cuándo se permite que se dé eso? Cuando yo tengo intersecciones que son grandes. Cuando los conductores pues son, digámoslo así, respetuosos de las normas o muy buenos conductores y no se, no se presentan ese tipo de colisiones, no se presentan colisiones por efecto de tener mezclados los tránsitos, los flujos. Y al final lo que uno quiere tener es eso. Esto es lo que les decía, es como si yo tuviera esto y yo colocara esto en un cilindro y me quedara fijamente a verlo. Voy a ir mirando, por ejemplo, aquí, se ve el verde, 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 luego amarillo y luego rojo. Mientras estoy viendo verde, en un acceso voy a estar viendo rojo en el otro acceso. ¿Por qué? Porque si este tiene verde, es que tiene el paso permitido y el otro estará en rojo pues para que no ingrese a la intersección, porque si ingresan los dos, pues se puede ocurrir una colisión. Permítame recargo. Permítame, por favor. Entonces al final lo que uno quiere es poder definir esa cinta de tal forma que para cada una de las fases pueda definir en qué momento le toca verde, en qué momento le toca amarillo y en qué momento le toca el rojo. Ahí viene la parte analítica. Lo primero que vamos a definir es algo que se llama el intervalo de cambio de fase. ¿Qué es el intervalo de cambio de fase? Pues es el momento, ¿cierto?, en el cual se puede alertar a los usuarios de un cambio en la asignación del derecho de uso de la vía. Mejor dicho, cuando pasa de verde a rojo. Entonces, cuando pasa de verde a rojo, lo que uno encuentra es que se va a dar un tiempo amarillo, ¿cierto?, más un tiempo todo rojo, porque va a pasar de verde a rojo.
Para ello, entonces, se tienen estas dos partes. Se tiene un primer paréntesis, que es el que corresponde al amarillo, y un segundo paréntesis que corresponde al rojo. ¿Qué es qué es el amarillo? El amarillo es un tiempo de percepción-reacción. Normalmente, pues, este tiempo de percepción-reacción va a ser de un segundo. Y a ese tiempo le debo sumar la velocidad dividido 2 veces la aceleración, que en realidad es una desaceleración, porque el vehículo va a frenar. Esto es lo que es el amarillo. El tiempo necesario para que un vehículo pueda frenar. Va a estar conformado por T, que es el tiempo de percepción-reacción, y la velocidad sobre 2 veces la aceleración, donde esta es una desaceleración. Entonces, además de este amarillo, aparece un todo rojo. ¿El todo rojo a qué corresponde? Corresponde a ese espacio de tiempo necesario para que el vehículo salga de la intersección. De que para si un vehículo llegó a la intersección, él debe recorrer un W, que es el ancho de la intersección. ¿Ya? Pero además le faltaría sacar su propio cuerpo, o sea, el L. Sería W más L, dividido entre la velocidad. ¿Por qué? Porque yo estoy definiendo en términos de tiempo. Aquí tengo distancia sobre tiempo, distancia sobre velocidad, me da tiempo. Todo va a estar definido en términos de tiempo. Vamos a buscar aquí una gráfica. Ese es el modelo de flujo de un semáforo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta es una curva de flujo, ¿cierto? Que empieza a subir los vehículos, también aumenta el flujo, hasta que se vuelve estable durante un verde y luego pues empieza a decaer. ¿Qué pasa? Que para poder trabajar de forma más fácil, pues estas curvas se han eliminado y se dice pues que esto es sencillamente un rectángulo. ¿Qué implica eso? Que cuando yo tengo el rojo y aparece el verde, apenas aparece el verde empieza a elevarse esta carga de flujo. Pero llega un momento en que aparece el amarillo y es cuando empieza a disminuir la carga de flujo hasta que llega aquí y se pasa hasta un poquito más. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que los vehículos realmente, o los conductores realmente, necesitan un espacio de tiempo que debe ser amarillo más todo rojo, en el cual se va a dar, ¿cierto?, el pare total en esta intersección, o sea, en este acceso. Van a parar totalmente los vehículos. Estas curvas que tenemos aquí, resulta que van a tener inicialmente un espacio de tiempo al que le vamos a decir que es una pérdida inicial. ¿Por qué pérdida inicial? Porque independiente de que esté en verde, no todos los vehículos pueden llegar a pasar la intersección, o sea, la carga de flujo no se completa, no se alcanza. Luego, cuando ya aparece el amarillo, los vehículos empiezan a descender su flujo, pero tanto así que después de que está el amarillo y hasta que no aparezca el todo, o no pase el todo rojo de los vehículos, de ese semáforo, se va a dar una ganancia final. Entonces, inicialmente se pierde porque no se alcanza el flujo y finalmente se gana porque independiente de que aún de que ya haya salido la marca amarilla, los vehículos siguen circulando.
¿Quiénes circulan? Pues todos aquellos vehículos que ni siquiera, ¿cierto?, pudieron frenar y quedarse para el siguiente ciclo, sino que ellos pasan. Ocurriría eso. Esa es la imagen que les estaba buscando. Miren que un vehículo, ¿cierto? El vehículo necesita un espacio que sería amarillo, que sería este, que es cuando él ve la indicación y puede desacelerar y frenar aquí. Pero ¿qué pasa? Que ese vehículo aquí cambió a la señal amarilla y ese es el espacio de tiempo necesario para que circule. ¿Qué pasa cuando un vehículo llegó justamente aquí y aquí fue que pasó a amarillo? ¿Ya? O pasó de amarillo aquí, se le acabó el amarillo. Pues ese vehículo aquí no alcanzó a frenar. Y si no alcanzó a frenar, entonces le toca esperar o le toca darle un espacio de tiempo, que es este W, que es el ancho de la calzada, más la longitud del vehículo, para que él saque su cuerpo o saque su vehículo de la intersección. Porque el intervalo de cambio de fase es eso, es un espacio de tiempo en el cual el vehículo va a cambiar de movimiento verde a quietud o reposo en rojo. Entonces, en ese intervalo de cambio de fase, pues se va a dar esa connotación. Va a pasar de eh, verde a rojo en la indicación de este acceso. Voy a buscar la otra fórmula. Miren esa fórmula. Miren esa fórmula. Es una fórmula muy curiosa. Mírenla, ya yo busco la otra que es mucho más moderna.
Entonces, miren, con esta fórmula, es una fórmula que fue desarrollada hace mucho tiempo, la cual, pues, su creador Webster hizo muchas observaciones de campo, ¿cierto? Y simulación de diferentes condiciones de tránsito. Y entonces demostró que la demora mínima de todos los vehículos en una intersección está definida por este ciclo óptimo. Esta fórmula pues es muy empírica, ¿cierto? Que fue con base en las observaciones que hizo Webster. Hoy día se tiene otra fórmula que es muy parecida, que es 1.6L más 6 sobre 1 menos sumatoria de todos los y. O sea, la variación fue mínima. Con más observaciones se pudo demostrar de que esta fórmula realmente tiene mucha validez, ¿ya? Aunque, como les digo, se pudo hacer un ajuste a esa fórmula. Y entonces, como era una fórmula que permitía estimar, ¿cierto?, el mínimo de las demoras, entonces se recomienda que al final, cuando yo tengo el cálculo del ciclo óptimo, yo pueda tomar el 75% o el 150%. Mejor dicho, cuando tengas el ciclo óptimo vas a tener un rango entre 0,75 CO y 1.5 CO o 1.5 ciclo óptimo. Y en ese rango debes tomar tu ciclo de trabajo, ¿ya? Con esto pues se dice que las demoras nunca serán mayores en más del 10 o el 20% de la demora mínima. Luego de que se calcula el ciclo óptimo, entonces hay que mirar cómo es el comportamiento de los vehículos pesados. O sea, hay que mirar cómo se pasa de vehículos pesados a vehículos equivalentes. ¿En qué sentido? En que pues nuestras vías, nuestras intersecciones van a estar cargadas por vehículos que son vehículos pesados. Entonces, al momento de tener presencia de vehículos pesados, uno debe colocar o calcular el factor horario vehicular. Que si recuerdan, ese fue el que hicimos el que tuvimos en cuenta en el cálculo del nivel de servicio para carreteras multicarriles, ¿sí? Entonces, ese factor horario vehicular es el que nos permite a nosotros convertir vehículos tipo T, truck, camiones, vehículos tipo B, que son buses, y vehículos tipo R, que por la literatura aparecen allí, puesto que este libro es desarrollado en México y en México pues, mantienen las ideas de Estados Unidos. Serían los tipos R, que son los recreativos. Entonces, en base en eso se van a hacer las determinaciones, o sea, a hacer las conversiones de esos vehículos pesados a vehículos livianos. Entonces, lo primero que hay que hacer es mirar los factores de equivalencia. Entonces, uno lo traduce a vehículos equivalentes. Luego, cuando llegan los vehículos a un semáforo, pues se determina si los vehículos son de movimiento directo, de giro izquierdo o giro derecho. ¿En qué sentido? En que además de que los vehículos son equivalentes, es decir, se van a tomar como si todos los vehículos fueran livianos, se van a convertir a vehículos livianos, es necesario tener en cuenta si el vehículo va directo o va a girar. Si el giro es a la izquierda, entonces vamos a tener que trabajar con esta tablita de aquí, la de la izquierda, ¿ya? Y entonces aparece el EBI, que es un coeficiente para giro izquierdo. Pero resulta que ese coeficiente para giro izquierdo se va a tener en cuenta cuando se permiten los movimientos izquierdos, ¿sí? Es decir, que si yo tengo una intersección donde el movimiento izquierdo es protegido, o sea,
que cuando se va a girar a la izquierda los demás están en rojo, no debo tener en cuenta esta tabla. ¿Ya? Cuando tengo cuando tengo vueltas que son protegidas, sencillamente por el mismo hecho del giro a la izquierda, voy a ampliar los tiempos necesarios de ese flujo en 1.05. O sea, lo voy a multiplicar por 1.05. Si el giro es derecho, entonces debo tener en cuenta el volumen de los peatones. ¿Sí? Entonces, si tengo en cuenta el volumen de los peatones presentes en esa intersección, voy a decir que si no hay peatones, por el mismo giro a la derecha voy a tener un 18% más, 1.18. Si es 50, voy a tener 1.21. Si es 200, 1.32. Vamos a detenernos aquí. Voy a tomar esta tacita. Me la voy a llevar un momento. Les voy a mostrar. Y vemos una intersección. Una intersección puede ser esta. Entonces, pensemos que yo tengo aquí tres carriles. Para no irnos tan lejos. Y por acá tengo dos carriles. Y voy a eliminar esto de aquí. Funciona así. ¿Qué pasa? Que si yo tengo un flujo que es aquí y que es izquierdo, entonces, si en mi fase este flujo se está dando, ¿cierto? Cuando este también está abierto por este de aquí, ¿qué significa? Que en el momento del flujo, en el momento de que se desarrolle, este va a estar en verde, voy a ponerlo aquí, y este va a estar en verde. O sea que se van a entrelazar. En ese momento yo tengo que decir, bueno, ¿cuál es el número de carriles opuestos? Entonces, cuando yo vengo aquí, ¿cuántos carriles tengo al frente opuesto? Entonces tengo 1, 2, 3. ¿Ya? Pero recuerden que este flujo, este puede ser para este flujo. ¿Ya? Entonces, este no cuenta. Digamos que este es para este sentido y tengo estos dos para este sentido. ¿De cuántos carriles tengo puestos realmente? Tendría este y este. ¿Ya? Y entonces me tocaría entrar a esta tablita de aquí. ¿Ya? Flujo opuesto. ¿Cuántos carriles? 2 carriles. ¿Cuánto es el flujo opuesto? De un conteo pueden decirme que de aquí tengo 200. ¿Qué significa eso? Que este factor sería 2 para este movimiento izquierdo. ¿Ya? Pero si yo tengo la configuración de tal forma que este señor, este verde, se mueve solamente cuando yo abro el semáforo aquí, o sea que este va a estar en rojo, este
este va a estar en rojo y este va a estar en rojo, se dice que este es un flujo que es protegido. Y como es un flujo que es protegido, en ese momento voy a decir que solamente voy a multiplicar por 1.05. O sea, protegido significa que no va a entrecruzarse con otro. Y para terminar, tenemos la fórmula de los vehículos equivalentes. De los vehículos equivalentes, ¿qué son? ¿A qué son iguales? Son iguales al volumen horario de máxima demanda, dividido por el factor horario de máxima demanda, multiplicado por el inverso del factor horario vehicular, y multiplicado por el factor de giro izquierdo, giro derecho. Esto es lo que me da el QADE, ¿ya? Que son los flujos de los automóviles directos equivalentes. O sea, todos los pesados convertidos a livianos o automóviles, y todos los que giran convertidos a directos, con esta formulita. Más tarde, Arcelic, que es quien ha cambiado la fórmula, ha definido que cuando el semáforo cambia a verde, ¿cierto? El paso de los vehículos que se cruzan la línea de pares se incrementa rápidamente, que es lo que podemos ver aquí en esta gráfica. O sea, cuando ya pasa el verde, suben rápidamente, hasta alcanzar un flujo de saturación. Entonces, la tasa máxima, ¿cierto? Que es la tasa máxima de saturación, que es cuando pasan más vehículos, puede obtenerse, ¿cierto? Cuando existen filas y cuando todavía persisten, aún cuando obtienes el final del periodo verde. Entonces aquí tendríamos un periodo verde totalmente saturado, o sea, los vehículos circulando al máximo de la vía. Luego de eso, pues, se hace la asignación de los tiempos verdes, la asignación de los green, y entonces en esa asignación de los tiempos verdes lo que voy a decir es que el ciclo, ¿cierto? El tiempo verde que es igual al ciclo menos las pérdidas. ¿Y las pérdidas qué son? Son los valores que haya calculado. Los L que son estos que habíamos definido por acá atrás. Estos de aquí. Todos estos Y corresponden a las pérdidas de tiempo, que son los amarillos más todo rojo. Esto es por cada una de los accesos. Entonces al final, cuando yo tengo el ciclo, ese ciclo va a ser igual a el ciclo obtenido, ciclo definido, menos la sumatoria de todos los tiempos perdidos, que son los amarillos más todo rojo. Y después empiezo a hacer la asignación. ¿Qué pasa? Que la asignación dependerá de cada uno de los verdes, va a ser igual a cada una de las cargas de flujo sobre la sumatoria de todos los flujos. Tal vez así en fórmula pues se vuelve un poco engorroso, pero al momento de desarrollar un ejercicio, pues lo podremos mirar. ¿Qué es el Y? El Y es la carga o flujo que va por esa intersección. ¿Qué es la sumatoria de los Y? Perdón, el Y, ¿qué es? Es la relación, ¿cierto? De carga que va en ese acceso. Entonces, por ejemplo, si uno define que el acceso deben tener 1.800, 1.700 vehículos trabajando saturado, si yo tengo un flujo de 400 vehículos, sencillamente su Y va a ser igual a 400 sobre 1.800. Tenemos algo aquí. Por ejemplo, después de hacer todos los cálculos, yo puedo encontrar que el flujo que circula por aquí son 450 AD, ¿no? Que son automóviles directos equivalentes, que circulan por aquí. Entonces, si yo quiero calcular el Y,
¿Qué va a ser igual? Va a ser igual a 450 dividido la carga de flujo definida, que podría ser 1800. Y aquí tendría entonces que ese Y, buscarlo aquí, corresponde a 450 dividido 1800. Esto es igual a 0,25. Igual 0,25. Para cada uno de ellos yo voy a tener un Y. Y al final, con eso es que voy a poder hacer los cálculos. Ahora, si yo tengo aquí tengo 2, entonces aquí yo voy a tener un Y1, digamos que voy a tener un Y1, y voy a tener un Y2. O sea, tengo un Y1, un Y2, un Y1, un Y2. ¿Qué significa? Que como yo tengo que tomar el representativo de este exceso, yo voy a tomar el máximo. Entonces, si este Y1 es máximo, quiere decir que la relación es máxima. Yo trabajo con él. Y este, pues, no lo tengo en cuenta. ¿Ya? Trabajo solamente con esto. Bueno, aquí lo que sigue entonces sería hacer el ejercicio, que lo haríamos el día miércoles, porque pues ya hoy no nos da tiempo. Igual veo que hoy lastimosamente pues no están muchos compañeros. Entonces, espero que pues se pongan al día o que puedan acceder a la clase. Y pues yo paso lista mi forma particular con la foto de los asistentes. Dejemos allí entonces. Bueno, profesor, gracias.